Saludos, queridos escuchas, oyentes del Templo Kaori, lectores obviamente que están hoy presentes. Estamos reunidos hoy aquí para comentar un tema bastante interesante, que ya mis compañeros van a sacarle jugo y sangre y mocos y todo lo que ustedes quieran echarle al tema específico. Curiosamente, tema que ha estado un poquito más de moda gracias a una película que vamos a mencionar en su momento. La idea, gente, es que hoy discutamos de una manera muy amena el tema de una de las series que para cierta época, excepto los niños rata, que ya no están acá y que nos gustaría que no opinaran, pero sería divertido verlos, sí es muy muy representativa de nosotros, siendo de esas pocas series o series completas a medias. Es una serie que casi que marcó a un montón de, a dos generaciones que separó a niños de mariposas, a hombres de otras cosas. Separó a los hombres de las mariposas. Bueno, en todo caso, ya les vamos a mencionar la memoria que no van con esa frase. No, es que sí la separó. Los dos estaban viendo la misma serie, pero uno reaccionaba de un modo y el otro reaccionaba de otro modo. Unos reaccionaron como hombres. Bueno, estamos hablando de Saint Seiya, ¿verdad? O los famosos Caballeros del Zodiaco. Recuerden esas tardes en Canal 4, Canal 6, la dieron en varios canales. Y que para muchos fue ese bloque sagrado que daban, que eran Dragon Ball, Saint Seiya, Reino en Medio, Sailor Moon, entre otros. Supercampeones. Sí, el bloque sagrado de Repetel. Sí. Hoy vamos a hablar específicamente de esta serie. Nos acompaña el oso, como van a decir todos, así que sí me va a llamar. Yo vi Caballeros desde antes que la dieran en Repretel, cuando la veía en Canal 14 Telenorte, que vi episodios así brincados de las 12 casas del puro principio. Y después me hice fan del mismo Kurumada, el escritor, y de muchas de sus series. Y hace un montón de cosas que han salido de Caballeros, que ahora más adelante vamos a explicar un montón de cosas que han salido que hay mucha gente que no las conoce. Y le ha dado millones de colones a ese señor, yo creo. Depende, obviamente con el montón que se roban de camino, ya saben, de mano en mano se prendieron de mano. Bueno, nada más rescatar que para los que no sepan, el oso, el compañero del oso, es nuestro experto en Saint Seiya del Templo Kaori. Y si no es el experto por excelencia en Costa Rica, se le acerca bastante, porque es uno de los fanáticos más aguerridos. Aparte. El único problema es que tengo mala memoria, entonces yo tengo que ir a buscar. Si me preguntan, es que en tal capítulo pasó algo así, yo tengo que ir a recordarme dónde estaba. La verdad es que sí lo encuentro rápido. Trajimos a nuestro especialista en Saint Seiya. Por cierto, ese es Sendo, ¿verdad? Bueno, y ya que metí la cuchara, aquí les saluda a Sendo, ¿verdad? Una vez más, para hablar de esta serie que no estamos descubriendo el agua tibia, pues es una serie que la mayoría de ustedes, como escuchas, ya conocen, ¿verdad? Y si son fanáticos del anime, es casi que una serie que abrió escuela. Entonces, siendo Saint Seiya o Caballeros, una serie que marcó a muchas generaciones, es justo darle un episodio especial. Bueno, aquí los saluda Kaji, otra vez más, no sé qué. En el regreso de Kaji. De vez en cuando que me aparezco por acá. Para mí Saint Seiya es algo que yo creo que no conocen acá, pero fue una de las primeras series que me marcó como miembro de la comunidad pirata de Costa Rica. Tienen la espalda para probarlo. Y fue de hecho una de las primeras series que yo empecé a grabar en VHS, y de ahí se convirtió casi que en el comienzo de lo que muchos conocen de la época en la que llegaba a repartir cassettes de VH. En la prehistoria, como decíamos. En los tiempos oscuros. En los tiempos brillantes. Los oscuros vienen después. Sí. Oso, es que la predicción será para otro día. Todavía no hemos llegado a ese punto. Y Javi aquí de nuevo saludándolos. Yo la verdad es que con Saint Seiya fue una de las primeras series que vi completa. Fue también parte de un problema en mi casa porque yo me escapaba para verlo. Bueno, esas son buenas anécdotas, ¿no? Sí, en realidad la primera vez que era la saga de los Caballeros Dorados yo no la vi completa. Tuve que esperarme una de las 50 repeticiones que hacía repetir. Pues eso fue un par de meses nada más por verla completa. Sí, en realidad. No, la verdad es que también estoy aquí para aprender, porque la verdad, a pesar de que sí he seguido la serie
a brincos y saltos y mucho Wikipedia, pero no conozco mucho de lo que conocen acá mis compañeros. Entonces, por eso tal vez no hablar mucho, pero sí podemos reír muy rápido. Entonces, lo más importante es darnos su opinión en cuanto a algunos más nuevos que Javi me acompañara a ver la película. Que se va a hacer como un tema ahí bastante picudo, diría, por ahí en algunas zonas de Cerrí. Bueno, gente, nada más antes de iniciar con comentarios propiamente y la pequeña discusión que vamos a tener. Saint Seiya es una serie de culto, como todos sabemos, pues es la obra de Masami Kurumada, ¿verdad? Pues Oso también nos puede mencionar un poquito ahí de otros proyectos que ha tenido el señor Kurumada, algunos más populares que otros, pues. Es importante y la retomamos por el caso de que es una serie que llegó con mucha fuerza aquí, especialmente a Costa Rica y en realidad toda Latinoamérica. Es un detalle que también nos van, pero tuvo mucha fuerza en Occidente, no tanto en Japón, y hoy lo vamos a hablar un poquito. Es curioso porque Saint Seiya es una de esas pocas series que yo diría que es junto con Dragon Ball una de las series que tienen un fandom más fuerte aquí en Latinoamérica. No sé, Sailor Moon es otra. Sailor Moon es otra, digamos, pero digamos... Sí, es que eran parte de los enlatados que traían, digamos... Los enlatados, para los que no saben, tal vez es algo rápido, los enlatados son programas que ya no transmiten en otras cadenas grandes de televisión y los venden en mercaditos, así como si fueran piratas, por así decirlo, y las pequeñas compañías las compran. En el caso de nosotros fue Canal 6 en ese momento, y entonces venían combinados, seguro, Game Medio, Dragon Ball y Saint Seiya. De hecho, Dragon Ball y Saint Seiya, los dos son series de Toei Animation, la animadora. Posiblemente, y Sailor Moon también, la rama de la que está aparte. Esas tres posiblemente tenían un solo paquetito ahí. Tome, para que entretengan a los chiquitos allá en Latinoamérica. Sí, exacto. Se las vendemos baratito. Sí, porque inclusive, si ustedes creyeron como nosotros en los 90, pues no existía bloques infantiles, porque era una sola mezclando. Usted empezaba viendo Sailor Moon, seguía con Dragon Ball normal, y después seguían los caballeros y después los Power Rangers, uno así como ahí. Cuando estaban los hombres seis colados. Ajá, sí. Por medio, sí. Pero es curioso porque, digamos, Saint Seiya es una franquicia que, si bien es cierto, tiene su popularidad en Japón, donde sí tuvo una popularidad increíble fue en Occidente. Estamos hablando de que me atrevo a decir que así, a nivel de fanatismo, yo creo que primero están los franceses, porque los franceses, Saint Seiya fue toda una revolución en Francia. Se lo pongo así, hace año o 2 años, la misma Shiori, una de las otras de las series extra, fue a Francia. Ajá. Dio entrevistas en Francia. Shingo Araki ha ido a Francia. El fandom en Francia, incluso en el pequeño, digamos, entre comillas, Francia, tiene más fandom que produce, por lo menos le produce más a las compañías que todo Latinoamérica. Yo creo que el fandom más fuerte es Francia. Creo que después está Brasil, porque los brasileños son increíblemente fans de la vara. Sí, también los brasileños. Y ya sería como el resto de Latinoamérica, ¿verdad? Y Italia también, y otros países europeos. Yo creo que Latinoamérica en general le gana Italia. Sí, pero también el problema de Latinoamérica es que hay mucha piratería. Sí. Y aunque ustedes no lo crean, no es muy popular en Estados Unidos. No, es que lo que pasa con Estados Unidos es que son series que hasta hace poco empezaron a transmitir. Llegó muy tarde, llegó en finales del 2000, si no me equivoco, el año 2000. Exacto. Fue cuando lo metieron con el bloque de Tsunami. De Tsunami. Y fue lo que hicieron fue que le cambiaron el sexo de una censura increíble, bueno, eso exagerada. Cuando llega a Japón, esas series como que tienen impacto, ¿verdad? He pasado con muchas. Ahora, es que el asunto de que en los 80 no hay ni mierda de censura. Exacto, comparado con como salió puro. Salió puro. De hecho, aquí nosotros llegó puro, ¿verdad? Nosotros nos dimos puro. Tal vez censuraron un par de cosas, pero yo tengo una memoria quemada de ver el trasero de Shun bañándose en la serie vieja. Ay, y es marcada esa imagen. Sí, eso es algo no, quemado. igual, es que recuerdo la escena de Saga en el baño. Y también hay una de Shun en la ducha. Sí, eso en la mansión de Saori. Y la de Shiru durmiendo con Kiki. Ah, sí, no, y si nos llegó eso, honestamente, la sangre no la van a censurar después de eso. Sí. Pero sí, Saint Seiya sí tiene su fandom, y aquí en Costa Rica es un fandom bastante grande el que tiene. Sí. Ahora que mencionaron Estados Unidos, nada más un dato curioso. Si bien son ciertos, Saint Seiya no fue popular en Estados Unidos. Pongámoslo así, en Estados Unidos una de las series anime que sí fue muy popular, de hecho el equivalente de popularidad de Estados Unidos de rango y medio, se podría decir que es como el equivalente a Saint Seiya en Latinoamérica. Sí.
Ranma sí fue muy popular en ese caso. Pero Bueno, gente, nada más, es muy importante. Yo después exijo uno de Gundam. Ahora que está yo me apunto y estoy a favor con los compañeros. ya tenemos otro proyecto para más adelante. Nada, algo que se me olvidaba y para ahora ya seguir con tema de fondo, dirían popularmente, este va a ser nuestro penúltimo programa de la temporada y ya tenemos preparado el último tema y vendría un especial. Ya terminamos este año con los programas de podcast y ya el otro año estaríamos empezando más o menos para febrero. en febrero estaríamos empezando la segunda. Debemos empezar con Gundam. Sí, ya estoy de acuerdo. No está mal. Bueno, Podría hacer lo mismo con Bitopia, darme unos descansos de un mes. Descarado, yo creo Pikmin. Bueno, gente, eso fue como un pequeño inicio más o menos. Pero yo veo que mis compañeros están como muy inyectados y yo tengo que aprender. Para empezar, vamos a hablar de los inicios de todo este proyecto. Bueno, son mentes creativas, pues. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre quiénes hicieron o crearon o dieron la idea de especialmente el señor Kurumada, pero yo sé que no fue él solo totalmente, ¿verdad? Hay un grupo que estuvo ahí. Entonces vamos a empezar a hablar sobre quién está detrás de Saint Seiya en todo este proyecto. Bueno, el principal, que es el papá de la serie, es el Masami Kurumada, es un mangaka. Es un mangaka centrado desde siempre en los 80, a pesar que comenzó a escribir en el 74. Él siempre empezó es un estilo muy ochentero. O sea, en un momento estuvo adelantado a su época, ahora bien está atrasado. Se quedó ahí. Pero se ha atrasado muchas cosas. De hecho, es muy similar a Leiji Matsumoto. Sí, digamos, es que tienen un estilo y se mantienen ese estilo, lo cual es muy bueno para la gente que le gusta ese estilo. Pero tampoco va a innovar mucho. Obviamente, si se los ve muy muy por encima, todos los mangas de él son iguales. También él usa los personajes son iguales también. Sí, el Star System de Osamu Tezuka. ¿Qué es el Star System? El Star System es básicamente que usted lo que tiene es, como lo describía Tezuka, usted tiene un grupo de actores. O sea, entonces, el protagonista, no es que todos los protagonistas sean iguales en realidad no es a Seiya, sino al anterior a Ryuji, sino que todos están protagonizados por el mismo actor, entre comillas. Entonces por eso es que él lo repite, y así es más fácil para él demostrar las intenciones del personaje. Si hay pequeños cambios entre cada uno, es más fácil para él justificar su pereza a la hora de dibujar. Digamos que sí. Sí, pues sí. Pero a él ha funcionado. Sí. Nada más a mí le ha funcionado. Entonces, ¿cuál fue el trabajo previo? Él empezó en el 74 cuando tenía 20 años con un manga que se llama Tsukiba Narashi, Tormenta de Pandilleras. Es básicamente por idea de un editor. Él quiere hacer un manga sobre pandillas, que es lo que siempre le ha gustado. Entonces, lo primero, por idea de un editor, dijo: ok, hagamos uno original con una mujer de personaje principal, lo cual muy poca gente sabe. Pero el primer personaje principal que salió oficialmente de Kurumada es una mujer, se llama Reiko Jinjama. Sí, eso es cortico, digamos. Primero salió como 6 one shots, que ese se publicó más tarde en un volumen que se llama bueno, en un volumen con otras historias cortas, que ahorita no me acuerdo del nombre. Y después salieron 2 volúmenes apenas de esa historia. En los 70s que salió eso era bastante normal, sacar mangas cortos. En este momento 2 volúmenes, eso usted falló miserablemente. Sí. Le cortaron el rabo en la editorial. No, y así literalmente, usted empezando le dijeron: usted no va a sobrevivir de buenas a primeras, termine los 2 volúmenes y saque otra idea. Ajá. Y muchas gracias. Y bueno, ¿y la personaje principal a quién se parecía? A nadie. Esa sí es. Esa es la primera. De hecho, tiene cierto parecido con un personaje de Fuma no Kojiro, que es una peleona. A mí me recuerda un poco a la amiga del orfanato de Seiya en el diseño, porque también es un personaje con colitas, creo yo. Mijo. Mijo. Sí, tal vez un poco, pero tu hijo. Sí, no es Kurumada. Es curioso esto de que el primer personaje del señor Kurumada fuera mujer, considerando que el man mucho lo han criticado por el aspecto de que dice que 2 personajes fichuros son hombres, ¿verdad? Que les ha costado mucho desarrollar, por lo menos en Saint Seiya, a las mujeres como personajes centrales, ¿verdad? También eran los 80s, era lo normal, era lo que se esperaba en un manga shonen. De hecho, él presenta a las mujeres más fuertes
para esa época, Marin y Shaina, a pesar de que casi siempre terminan salvándolas, ellas son mucho más fuertes, mucho más, tienen mayor presencia que muchos personajes femeninos. A pesar de su look de animadora de programa de heroicos. Sí, es cierto, que las dos pensaban calentadores y mallas, sí. Sí, pero bueno, sí. Además, tú eres tacones, Pero también desarrolló el concepto de caballeras y un entrenamiento súper violento, un aspecto demasiado brutal, ¿verdad? Ellas no eran pero es que imagínense que la famosa máscaras, que era una forma también de... Pero eso es muy de... Eso él lo tuvo que haber basado de algunos aspectos históricos de las primeras Olimpiadas, que solo participaban los hombres. Y a cierto punto permitieron participación de mujeres, por lo menos era la historia que contaba cerca de ese tiempo, pero tenían que comportarse como hombres, considerarse hombres a sí mismas para poder participar. Y por eso curioso, ese detalle nunca le ha caído. No lo había caído. Usted que está mejor que yo en historia, sí va por ahí más o menos la historia. Sí, de hecho, sí. Bueno, yo qué puedo decir sobre Masami Kurumada. Yo realmente no conozco tantas obras de Masami Kurumada como el compañero Loso, que es una enciclopedia andante. Yo, obviamente, mi primer contacto fue Sanseiya, ¿verdad? Después conocí el famoso Fuma no Kojiro. Fuma no Kojiro es después de ese... O sea, es que el problema con Kurumada es que el orden del anime no es el orden del manga. Sí. Bueno, pero yo primero conocí Sanseiya, el anime. Después supe del manga Sanseiya y también supe que tenía otro manga que se llamaba Fuma no Kojiro. Y yo creo que soy de los pocos que sí vio BTX, ¿verdad? Que BTX a mí me gustó mucho la idea, era un concepto interesante. Que no nos pongamos las armaduras. No nos pongamos las armaduras, sino que montémonos en ellas. Y de hecho hay un personaje que no recuerdo cuál es el nombre original, pero en el doblaje le pusieron Lourdes, que es BTX. La chavala pelirroja, que es como era ella, pero con tetas. La maestra, Karen. Y me pareció un manga bastante interesante. Y ya después conocí algo que se llama Silent Night Show, que era como Sanseiya, pero como con haditas, ¿sí? Silent Night Show, bueno, siguiendo en desorden con la historia, Silent Night Show fue cuando se acabó Sanseiya. Kurumada tenía que salir con otra historia. Entonces, yo asumo, esto es parte de lo que yo asumo, que el editor le dijo, no, saquemos algo parecido. Entonces, básicamente la historia fue, es una historia muy parecida a Sanseiya, de personajes con armaduras, diseños de armaduras similares. Básicamente lo que pasa ahí es una evolución del ser humano, y que básicamente aparece como un caparazón de insecto y se quiebra y la persona se la pone, no me acuerdo muy bien. Este manga sí es un manga de 2 volúmenes donde sucedió eso. ¿Qué pasó? Es una copia muy básica de Sanseiya, no tenía la misma fuerza, la gente no estaba tan interesada y entonces lo cortaron muy rápido. Pero si usted nota la historia está cortada, esperando. Esa historia se nota que no pegó. Hay que ser demasiado fan de la idea de las armaduras para que le llame más la atención. Oso, cuéntenos. En todo este montón de trabajos que ha trabajado Kurumada, algo que los fans hemos tenido que aceptar a duras penas. O sea, primero bretea lento y segundo tiene prioridades raras con sus trabajos. ¿Hay algún trabajo que el más ya haya dicho yo esto ya lo concluí? Que de verdad el más va a seguir breteando de más. El Ringo Nikakiro original es en 1970 es el primer trabajo grande después de Sukanara. Ese trabajo se completó. Son 25 volúmenes y llega a un final. Después de eso lo que pasó es que más adelante, después de terminar Beta X, si no mal recuerdo, básicamente decide hacer Nikakero 2, que es la historia de un hijo de personajes de Nikakero. Esa también es una historia, bueno, yo no la puedo leerla porque todavía no la han traducido, pero en teoría está completa. Esa es una que ya dejó de lado. Muchas de las historias que él dejó, que está retomando, son o one shots, Raimi Usagi, que son 3 one shots, que son una historia así normalona que él sacó, como uno diría, como practicando ideas. Y lo otro es Otoko manga. Ese es el asunto. Otoko Saka es el sueño de él dibujar un manga de pandilleros. Cuando él lo sacó entre Fuma no Kojiro y Caballeros, y no pegó muy bien, hizo nada más 3 volúmenes de chance, pero no pegó muy bien. Entonces, en la hora que está teniendo la oportunidad, le dan la oportunidad, él lo está...
ya está sacando el sueño de él, de terminar ese manga. El problema con la lentitud tiene que ver también con el hecho que el man tiene 60 años y tiene problemas de cartílago en los dedos. Más adelante vamos a hablar de lo que está pasando con Next Dimension. Digamos. Se está dejando botado. Bueno, aquí vamos a hacer un corte extraño. No por los perros, para la muchacha que preguntó en el templo, sí, es como una manada de perros gigantes. Y todos le pertenecen a Sendo. ¡Purus! ¿Cómo vas a llamar una manada de perros gigantes? Son un grupo de ¡purus! Bueno, acabo de quitar los testículos a Sendo. No, eso fueron los perros hace años. Un nuevo compañero se nos ha unido. Vamos a poner un sonido de entrada. Ese es el compañero Leo, que va también a hablar un poquito sobre caballeros. Bueno, hola, mucho gusto, muchas gracias por tenerme por acá y encantado. Y vamos a seguir con el oso que estaba inyectado y lo cortamos. No, sí, yo estaba hablando del asunto de que Kurumada está dibujando muy lento. Ya hablamos de Tokosaka y lo que iba a decir es que más bien que ahora con lo del Next Dimension, de por qué va tan lento, vamos a hablar más tarde cuando vamos a hablar sobre el Next Dimension. Aquí me mencionaron dos nombres. Seiji Yokohama y Shingo Araki. Sí. El asunto ahí es así: a la hora de hacer el anime, Toei básicamente le compró la idea a Kurumada. Contrató dos personas. En este momento el director del anime me importa un carajo. Le importa mucho. Se llama Yamauchi. Y todo el equipo hicieron un buen trabajo, pero los dos nombres que se quedaron más son Shingo Araki y Seiji Yokohama. Son el diseñador de personajes y el músico. Sí. El diseñador de personajes básicamente agarró lo que ha hecho las ideas de Kurumada y las cambió a una estética más aceptable para todo el mundo. Cualquier persona que vea los dibujos de Kurumada son dibujos ochenteros, hechos con muchas ganas, con mucho fervor, pero no son tan bonitos para lo que la gente le gusta. Entonces Araki los cambió. Que mucha gente, yo considero que Araki marca una separación entre los fans de Senseiya. Los que les gusta como dibuja Kurumada, o se aguantan como dibuja Kurumada, y los que quieren que todo sea como lo dibuja Araki. Porque esos fueron los caballeros que vieron de niños y esos son los únicos que les gustan. Sin embargo, el diseño de Shingo Araki fue digamos, bueno, ahí que perdonen que meta la cuchara, pero digamos, Shingo Araki se caracterizó por casi todos sus diseños junto con Michi Himeno, tenía mucho dinamismo a la hora de lo que es los movimientos, tanto así que ahorita el único como que me ha logrado captar ese feeling, ese dinamismo de Araki ha sido Makoshi. Y a mí me gustaban mucho los diseños desde que los vi en Ulises 31 y en Harlock, que también, para los que no saben, tanto Araki como Yokohama también, participaron en lo que fue Space Pirate Harlock. Yokohama principalmente hizo la música de Harlock, y de hecho se nota porque hay momentos en que la música de Harlock es muy similar a la de Senseiya. Y en otro dato curioso es que en La Princesa de los Mil Años, las partes que son cantadas, que son así como son... Qué dicha que eso quedó grabado. Esas partes que eran vocales femeninas, las interpreta la misma chavala que hizo los vocales de las piezas de Senseiya. Ya hicimos como un pequeño intro de lo que es más o menos bastante amplio. Nada más iba a preguntarle, ¿cuáles son los otros proyectos no Senseiya que tienen Masami para el orden? Bueno, los más importantes. Exactamente. Las cortas. Ringo Nikakero es un manga, es el primer manga importante, fue de mediados de 70s hasta finales o principios de 80s. Es un manga de boxeo con superpoderes. Sí, yo me acuerdo. Básicamente en Japón se consideran 3 historias de boxeo importantes: Hajime no Ippo, Ringo Nikakero y otra que no me lograba perder el nombre, que llevo días tratando de pensar. Y que posiblemente, si alguien dice, es que ese manga, hay un manga de boxeo que es genial, es ese, pero yo no me logro acordar el nombre. La diferencia es que Ringo Nikakero es con superpoderes. Es tipo supercampeones, esos estilos super especiales, exagerados, entrenar con grandes máquinas de pesas y ese tipo de historia. Este no es el anime donde el personaje principal es Shu, pero que el más como francés, algo así. Hay uno y son 5 personajes en el equipo. Es el primer Seiya,
digámosle así. Ajá. ¿Sí? Está. Sí. Después hay un enano, matoncito, que es de Jabú. No, créame, este man le patea el trasero a Jabú. Obviamente, o sea, Sí, man. Cualquiera le patea el trasero a Jabú, Sube y le patea el trasero a Jaú. Bueno, pero el man es uno de mis primeros favoritos. Después está Shinatora, que es un descendiente de samuráis, que entonces usa conocimiento de Kenjutsu a la hora del boxeo. Y el que menciona Javier es uno que es afeminado, es como el prototipo de Shun, pero con pelo negro, que el mae es pianista de concierto y boxeador. Es clarísimo. Ajá, ojalá se joda las manos y se quede lisiado para ambas carreras. No, el mae toca piano con un piano que ocupa la presión de las manos de boxeador para que suene. Como O sea, el man, usted le hace así y tiene 40 dedos. Sí, y aparte de eso, Y agarraron las cuerdas del piano y le pusieron alambre de ¿cómo se llama? De esos para tensar los postes de luz. Ustedes lo analizan, tiene todo el sentido del mundo, porque a la hora que le pega un golpe al contrario, el más se imagina que los dientes son teclas. Está sonando básicamente la marimba. Sí. Bueno, y el quinto es el rival, que ese sí es imagen, es puramente ver a Yabu, pero este más sí es, el más un genio del boxeo y patea trasero, figurativamente porque los traseros están bajo la línea. Después sigue Fumano Kojiro, que es un manga de ninjas. Ahí los únicos que digamos, el primer arco son dos peleas entre dos clanes ninjas. Después ahí el más fuerte de cada grupo tiene una espada extraña, así como que los hace más poderosos. Entonces el segundo arco es un arco de dónde salieron esas espadas y por qué son tan poderosas, y llega el dueño a recoger las 10 espadas. Y el tercer arco es una rebelión dentro del clan de los ninjas. Entonces, Y menos son 5 Ma, porque tuve una visión y no se me imagina Blitz. Espadas, rebeliones. Yo andaba por ahí entre El Señor de los Anillos, Bleach, y me imagino que en algún momento van a salir los Fragmentos de la perla chicón. los ninjas con la espada de oro, que son 10 y que son muy pros, y que al final los protagonistas tienen que pelear con ellos. No, el protagonista uno tiene la espada, otro tiene un poder extraño, y el resto es una cuestión muy divertida, entre comillas, spoiler, el resto se mueren. En el primer arco, es decir, los principales se mueren un montón. Spoiler. Ya. Sí. Y regresan con los mismos trajes pero negros y... No. Después aparece más gente y se hace un desmadre. Obviamente el rival del primer arco se junta con los principales. En el segundo arco, algo muy común en todas las historias ochenteras. Bueno, Fumano Kojiro, pueden buscarla ahí en los enlaces y Ahí se le pasa usando la información, la ponemos. Sí, bueno. Y después sigue Senseiya. Después de Senseiya, por la serie que mencionamos antes, Senin Show, Kuruma se separa de Shueisha, se va a Square Enix, y ahí es donde dibuja Vitex. Sí, es la Shonen Gangan. Sí, creo con la Shonen Gangan. Sí, la Shonen Gangan. La de Y después de ahí vuelve otra vez con la secuela de Runica Kero 2, y ahí es donde comienza todo el desmadre de secuelas, series extra, Gay Guidance, etcétera, spin-offs, y la mayoría son de Sensei, así que vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. Listo. Ok, no, bien, si hablamos un poco. Vamos a seguir un poquito con el tema de en orden. La verdad es que asumo que Sendo trabajó este guión de tal manera que sí estamos trabajando con guión hoy. Qué raro, ¿no? Entre comillas. Sí, y yo espero que lo hayan hecho en orden. y eso es un guión. Sí. Bueno, Es una sesión de preguntas y respuestas con el oso, madre. sí, Con los comentarios aparte. Como no pudimos traer a Kuruma, trajimos al representante. debe ser para para más rica. Latinoamérica. Ok, serie clásica de los Caballeros del Zodiaco. ¿Qué podemos comentar sobre esta primerísima y conocida primera saga? Está levantando la mano por alguna razón. El opening. Madre, si usted en los 90s, ese opening era como. Eso sí es cierto. Guardianes del universo a triunfar el mal. Quiero ser Rington. Está entre el minuto 29 y el minuto 29:30, 29:44. Punto. Tal vez lo más curioso de ese intro es que, o sea, estamos hablando de que en ese tiempo el movimiento del anime, al menos para la gente que no vivía en la gran área metropolitana, era desconocido a muchos. O sea, para ese entonces yo como anime lo que había conocido era nada más Ninja Scroll
traducida en español era Ninja Scroll. La película de Street Fighter, que había salido, la animada, y tal vez que uno llegaba y le decían, anime y Heidi era un anime, Candy era un anime. O sea, yo no conocía tanto en ese momento. Yo empecé a ver Los Caballeros del Zodiaco, que de hecho no vi el primer capítulo de la serie, que es cuando a ella le dan la armadura, ¿verdad? Como hasta la tercera vez que lo pasaron. Siempre se me pasaba porque en el cole no me da chance. Sí, yo soy tan viejo que yo la vi en el cole. Yo también. Todos aquí. Pero yo la vi en la escuela. Yo la vi en la escuela, man. No, sí, yo la vi en quinto, sexto. Ya, vamos por tantas edades, mío. Gracias. Qué bonito lo que invitan a la gente acá. Pero lo que me parecía más curioso es que siempre salían los maes con armaduras totalmente diferentes, ¿verdad? O sea, los primeros 2 minutos del intro, no, desde el intro no duraba un minuto. Sí, dura 30 segundos. Digamos que los primeros cuadros del intro no eran nada que ver con la serie. Sí. Por lo menos hasta donde uno la había visto, que digamos que eran los primeros 50 capítulos. Sí, no, yo pasé los 114 episodios esperando ese momento. Cuando se iba a usar la armadura de Sagitario y todo ese desmadre con las armaduras, 114 episodios completos esperando eso y nunca pasó. Sí. De hecho, yo la primera vez que vi la serie clásica, yo tengo que admitir que Saint Seiya fue una de esas series que automáticamente hizo así como un boom en mi cabeza y yo como, oh, por Dios, ¿qué es esto? Y fue, por decirlo así, una de las series que me introdujo a todo esto del anime, ¿verdad? Junto con tal vez Dragon Ball, la clásica, y algunas series de mecha que había visto de niño, ¿verdad? No, Ranma y medio. Obviamente, ni siquiera Ranma y medio la vi ya cuando estaba en el colegio. Ranma la estrenaron después de Caballeros. De hecho, yo recuerdo que eran los Hombres X, los Power Rangers y después Saint Seiya. Sí. Y Ranma y medio Y en un momento no los intercalaron, que eran lunes, miércoles y jueves, daban Saint Seiya, martes y jueves daban Sailor Moon, creo que era. Pero siempre daban los Power Rangers, eso nunca faltó. Y cuando yo conocí Saint Seiya, obviamente revolucionó por completo mi mente de niño, ¿verdad? Porque era una serie que primero introducía algo que hasta el momento no había visto así como con mucho detalle en otros animes, que era peleas increíblemente sangrientas, ¿verdad? Otro asunto es que yo desde niño siempre me interesó todo el asunto de la mitología y los dioses y eso, y ver una serie que trataba básicamente de mitología y constelaciones y eso, para mí también fue increíblemente llamativo. Es una serie que lo hizo uno cuando terminó el episodio, levantarse, ir a buscar una enciclopedia y ver cuáles son las 88 constelaciones. Exactamente, ¿verdad? Sí, exactamente. Hubo un momento que yo me la supe de memoria. Y yo realmente yo había visto ese opening, ¿verdad? Me había quedado extrañado porque lo que había visto en el opening nunca lo vi en la serie, y principalmente porque el opening tiene fragmentos de la película de Abel, la tercera. Y yo conocí el opening original de Saint Seiya, el famoso Pegasus Fantasy, que aquí en Costa Rica en principios de los 90 los otakus habían 2 himnos, Pegasus Fantasy y Sankoku no Attention no Tetsu. Exactamente. Y todavía hoy día Pegasus Fantasy sigue siendo así como... Sí, estamos hablando del tiempo en el que llegaban y ponían esa canción en un festival y la gente se levantaba y ponía la mano sobre el pecho y cantaba con perdón. Sí, puede ver a la gente cuando se le ponía la piel de gallina. Pegasus Fantasy era como el himno nacional y Sankoku no Attention no Tetsu era como la patriótica. Pero yo conocí Pegasus Fantasy hasta que vi la primera película de Saint Seiya. No conocía el opening original, y obviamente cuando vi el opening original fue así como... O sea, era posiblemente hoy día es uno de los mejores openings de anime que se han hecho, digamos. Las tomas, los ángulos de cámara, lo fluido, o sea... Casi que en minuto con 30 segundos, si no es que menos, lo que era Pegasus Fantasy en el opening, te resumen tantas cosas que usted no sabe ni de dónde agarrarse. O sea, dice, tantas cosas que están pasando a la vez, ¿verdad? Realmente, yo creo, hablando un poco del asunto de los openings, que uno de los factores que a nosotros nos hizo también inyectarnos tanto con la serie fue ese pinche opening cantado en españolete, ¿verdad? ¿Por qué? No tanto por la canción, no tanto por esa parte también de... Sino por las parodias. Por el hecho de que no decía nada. Entonces, uno ve ahora, por ejemplo, una serie y el opening te da cuenta todo. Básicamente. Cuáles van a ser los personajes, cuáles van a ser las peleas,
quién es importante y quién no. ¿Qué tal personaje es gigante? Exacto. Ese tipo de cosas. En cambio uno veía a Sansella y uno no sabía qué iba. Sí, y de hecho el opening es engañoso. El opening de Sansella, pero su fantasy es engañoso, porque salen los 10 de bronce, ¿verdad? Los 5 principales, y los otros que a nadie le importan. La carne de cañón, sí, literalmente. Y usted dice, wow, todos estos más tienen que ser pichudísimos, y solo 5 valen la pena. Ahí volvemos a un detalle muy importante que hay que mencionar. La serie de Caballeros se empezó a animar cuando Sensei apenas tiene un año de estarse escribiendo. O sea, no llevaba casi nada. Entonces, en años manga. En el manga. En años manga, o sea, acuérdense un año desde que se escribió el primer capítulo del manga. 265 días. O sea, unos 50 capítulos nada más. Sí, no sí. menos, porque esa gente era... No escribían tanto, ¿verdad? No, se supone que es semanal, pero yo creo que los capítulos estaban separados. Lo que nosotros conocemos, los capítulos del manga, estaban separados en varias revistas. Algún día compraré una Jump de esa época y me quitaré el clavo de eso. Pero... que sale plata, pues. Sí. No salen tan caras. Ya tengo los colores el debut. Sí. Pero Bueno, sí. Entonces sí, lleva muy poco tiempo. Entonces el opening es de acuerdo a lo que había salido. Está bien, esos son los 5 principales. Ustedes ven que los 5 principales sí se ven un poco más, pero los otros 5 en teoría iban a hacer algo. No aparece como 2 veces más en apariciones súper cortas y nada más le pongámoslos ahí de palito. No, pero nada, es que a mí siempre el de la serpiente que tenía ese toque para mí era muy bueno. Me la agarras, El de la hidra. El de la Hydra. Sí, Sí. Ichi. Pero me hace gracia siempre que ese terminó siendo como el mae que se con los ojos negros y todo. Yo, uy, mae, se lo vaya a hacer Pues, toda. y es que se estaba pichaseando a Yoga, y uno como sí, diablo. es muy buena. Bueno, Y al final, entre comillas. Sí. No, y también la pelea que estaban haciendo el Caballero de León contra el Caballero del Oso, la primera vez. Era con Nicole, se fue, pero fue buenísima. Sí, y uno como, sí, de hecho es como el intro del segundo episodio, y uno como dice, y uno tenía la idea errónea de que Jaú era pichudo, porque salía dándole una paliza a un que era como 2 veces más grande que él, todo badass, y uno dice, Jaú le va a romper el hocico a ella, y no pasa. Uno lo pensaba como que el mae iba a ser el adversario principal en ese arco, porque además salía así el mae y le quita la armadura y le dice, usted lárguese de aquí. Sí. Y poco sabemos nosotros que ese mae está basado en el rival de la misma imagen del rival del manga anterior del personaje principal. O sea, parece como, ok, vamos a hacer lo mismo. No vamos a hacer lo mismo, todos quitémoslo del camino. no, porque la segunda vez que salieron y que habló, era para decir, sí, nos fuimos a entrenar nuevamente y sale más haciendo poses todas así, dándose besos en los músculos y yo. Pero sí, con respecto a la serie clásica, sí fue un precedente, ¿verdad? Como dijo Javier, el opening, desde que vos veías el opening, usted quedaba atrapado, ¿verdad? Y conforme fue evolucionando la trama, ¿verdad? Tiene una trama que para hacer una serie de los 80s es increíblemente brillante, o sea, tomás el asunto de las constelaciones que se convierten en armaduras y que luego tienen que pelear y que luego descubrís que las armaduras tienen rangos y que hay toda una sociedad lo más importante es lo del cosmo, ¿verdad? Y el asunto de la ideología del cosmo, que era, uno ni siquiera había terminado de digerir el asunto del ki en Dragon Ball, ¿verdad? Y te salen con algo del cosmos, y es una palabra llamativa, ¿verdad? Para mí además era el asunto de la diferencia de nivel, ¿verdad? Entonces te salen esos madres que dicen, de velocidad de la luz, y usted tiene que ver cómo putas va a ser para enfrentarse a esos 2 hijos de putas en 12 horas, ¿verdad? Sí. Y es increíble porque, digamos, la serie va evolucionando muy bien en la trama, ¿verdad? Y vos sentís que cada nuevo personaje sí se siente ese nivel de que el mae que sigue es más poderoso, ¿verdad? Entonces ahí en Sansella es una de esas pocas series donde usted sí siente, donde los maes tienen que meterle más y más y más, porque el mae que le va a seguir viene remontado, el que viene después viene OP, ¿verdad? Y el que viene atrás viene todavía más OP. Y además es el otro asunto de que era una serie que, a diferencia de ahora, uno sí se podía creer la historia de estos más, se van a palmar.
Sí. De hecho, yo juré que Yoga se había palmado cuando Iki lo atraviesa. Ahí cayó el primero, man. Cuando Shiro, no, a Seiya, cuando empezaron a sacar la sangre oscura. Seiya, no, pero el Pegaso Negro. El primer punto dramático de esa serie fue cuando pelearon Seiya y Shiro. Para mí. Bueno, y revivirlo del corazón. Esa serie para mí fue así como básicamente perdí la virginidad dramática en ese momento, porque en realidad Pero nuevo, y eso está bueno. Sí, en realidad esa serie no, o sea, era nueva para mí en el sentido de que explotaba el punto de drama hasta más no ver gracias al soundtrack. O sea, fue la primera vez que un soundtrack para algo animado a mí me daba esa sensación como de ansiedad, tristeza, sí. La sensación que ustedes quisieran amplificar en ese momento en adolescencia para mí. Fue muy curioso, mae. Fue muy curioso porque tal vez uno llega y lo ve ahora sin ese soundtrack y no le va a parecer tan dramático como en ese momento, porque vos llegabas y te quedabas así como, pero dale, tirale el puño, no es que te vas a desmayar, tirale. No, otra cosa que me gustaba mucho era los cliffhangers, o sea, que usted media hora tenía que recordar todo eso. Y por ejemplo en ese capítulo yo me acuerdo que cuando se quita la armadura, ¿qué hay? Y uno así como, tengo que esperar hasta mañana, ojalá fuera viernes, o sea, era hasta el lunes. Y rezando que Repretelo, Canal 6 en ese momento, tuviera todos los capítulos, porque ahora iniciara de nuevo como todo el tiempo. Sí. Y era increíble, o sea, sí se sentía ese drama, como dice Leo, sí se sentía ese suspenso, ¿verdad? Como dice Javi, de que más, ¿qué va a pasar en el próximo capítulo? Y sí se sentía esa diferencia de poderes. Porque yo cuando terminé de ver la saga de Iki, yo dije, este es demasiado montado, o sea, estos maes tuvieron que sudarla y casi morir para echarse a Iki, y atrasito venía, bueno, eso fue un invento de Toei, pero igual fue un personaje muy cool. Tengo que admitir que Toei, esa improvisación de Dócrates. Dócrates entra, y usted siente que Iki es la cochinada de ayer a la par de Dócrates, y Iki se muere. Y Iki se muere, y uno, se murió el más vergudo, sí. Ahora cómo se van a echar ese Mary Brondul. Llegó la policía. Sí, la policía. Y la serie va evolucionando y uno se va emocionando más y más, ¿verdad? Y ya cuando se da la revelación de que la zampaguada de Saori es Atena, ¿verdad? Usted es un giro por completo, 360 grados. Y tras de eso, atrasito dice, estos más ya se echaron a todos los más poderosos. No, malos de plata, ¿verdad? No como... Después oro, después... En el momento en que llega a Ioria. Sí. Esos capítulos fueron como donde uno dice, esta vara. Que ahora hay otros, hijo de puta. Sí, si ya los de plata les costaron a los más, bueno, ya no tanto, pues ya medio se la vean. No, pero es que acuérdense que los de plata hicieron que ellos sacaran, o sea, usted siempre lo conoció, el meteoro, el polvo de diamante, con toda su... de hecho los de plata los obligaron a sacar técnicas nuevas. Exactamente, que los más subieron de nivel. Sí, exacto, porque eso se nota. Básicamente. A mí me parece que deberíamos hacer hincapié personalmente en el capítulo donde aparece Mist. Hasta el caballero dijo, o sea, cuando usted mataron a mí. Ahí debería terminar la temporada de los Caballeros Galácticos para empezar con la era de plata. Es para mí cuando llega Mist. Porque, o sea, Misty fue un impacto en todo nivel. O sea, desde que el man dijo, tengo que purificar mi cuerpo. Eso es otro, ¿verdad? Porque cuando aparece Misty, el primer Caballero de Plata, uno dice, ya se cagó. Se cagaron en todo porque un de plata les va a sacar la ñoña. Y el desarrollo de ese episodio es muy curioso porque está la escena ilusoria, ¿verdad? Donde Marín supuestamente mata a Seiya y uno como, se murió Seiya, ¿verdad? Y después esa infame, y ahí es donde empiezan a aparecer esas cosas que uno recuerda con entre nostalgia y ñañera de Seiya, y eso está quemado en la parte de atrás de mi cerebro, como igual que las escenas cuando mencionadas o el trasero de Sean purificarse, ¿verdad? Y como, por Dios. No, también quiero hacer un pequeño corte ahí para decir que una curiosidad es que sí, la escena de Misty es del manga y usted la figura de Misty está basado en el ¿cómo se llama? La estatua el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel. Sí. Esa es la única escena así, digamos, no sale Shun bañándose, no sale la escena de Saga, esos fueron agregados del anime.
y mucho de la poca masculinidad de Shun Toei se la agrega y tras de que se la agrega se la empuja después más todavía. Asumo que eso también es para el fanger, ¿verdad? Sí, el asunto para las fangers. Ajá. El detalle es que eso tuvo una marca muy grande. Para los no fangers. Sí. Y es curioso porque una de las razones por las cuales Sanseiya tiene esos momentos es porque al ser una serie con un elenco de personajes, digamos, bishonen, y obviamente los más vieron el momento en donde atraer público femenino, ¿verdad? Y claro, ponían más de una escena ahí para poder atraer a potenciales fans femeninos. Y el mismo Kuruma lo admite, que una de las razones por las cuales Shiro no puede estar 5 minutos vestido, ¿verdad? Es porque era el personaje más popular. O con vista, porque ese hijo de puta tampoco puede estar así viendo porque además se trauma, man. No, hay algo que también me parece interesante, es los agregados de Toei. Entonces, bueno, para mí, yo que no me he sentado a leer el manga propiamente, pues le hice dos canvas, pero a veces es un poco es difícil, porque por ejemplo, cuando a mí me dijeron los caballeros de acero, esos maes que se transformaban, no existen, yo no como... Madre, ¿por qué? Los madres eran vacilones, madre. ¿Quiénes son ustedes? Los caballeros de acero. Los caballeros de acero. Los caballeros. Después, no sé. Y después, o sea, yo sé que eso sería. Y nunca aparecieron. Que es como las cosas más prominentes. A decir, los caballeros de acero, los legendarios caballeros de acero. Eran los mismos. La saga de Asgard. Son legendarios. May, ¿qué pasó con los caballeros de acero durante tantos años? Maqueamos pálidos después de la última pelea que tuvimos. No, pero los males le quitaban el poder al madre del Gorgón, man. O sea, lo que más pichudos. La saga de Asgard, lo que es completamente un segmento que no existe, ¿verdad? Pero eso fue un problema. No, tenemos que seguir acá. Son elementos que han sido muy agregados. Yo también me parece interesante que eso es para alegar a los animes, ¿verdad? Pues en realidad, como dije antes, el anime empezó muy pronto y había que alargar el anime para no alcanzar el manga. Y es que también en Sanseiya nos dieron a conocer algo que después todo el mundo detestó, que fueron los episodios rellenos. ¿Sí? Donde era que uno así como lo más emocionante, mejor está la pelea. Y hoy vamos a recordar todo lo que ha pasado, así que ¿por qué? Bueno, por lo menos no ha pasado lo que pasa en Bleach, ¿verdad? O sea, por lo menos es ella y estoy a Dragon Ball, que es infame camino de la serpiente. O los 5 minutos de la noche. O es el algo entrenamiento de Gohan, que lo detesto con todo mi ser. Pero es algo que uno tal vez, si el concepto del relleno uno ahí está, ¿verdad? Ya después uno dice, sí, que puta. Tiene su razón de ser, pero ya a veces uno no lo desea, ¿verdad? Yo sé que hablar de la serie clásica pues nos golpea, ¿verdad? Pero esa serie clásica tiene, además de la subida de nivel por bichos que de pegar, no sé, como el sonido y después que tienen que pegar con la luz. Los de bronce van a la velocidad del sonido, los de plata van a match 5 y los dorados van a la velocidad de la luz. Ok, ¿cómo hace eso, hijo de puta? No, y ya recordar también algo que Calle me mencionó, y es el hecho de que, sí, continuando con ese tema de las diferencias de poderes, cuando el episodio cuando aparece a Ioria, es cuando uno posiblemente es cuando dice, ya se viene lo mejor, porque ya vimos a los maes bajarse a todos los de plata, ¿verdad? A los pusilánimes que se atravesaron, y ahora sí, papá, tome, porque tiene la caballería pesada y agárrese, porque lo vamos a dejar con una mano adelante y una atrás. Un impas, yo me acuerdo como un impas. De hecho, a mí no se me olvida que, no sé si eso será el manga, la parte donde fueron a recoger el agua de la vida para volverle hijo de puta vista a Shiro. No, que pelearon contra un mae. Tiene que ser leyendo. Que pelearon con una araña, una araña ahí. Que eso uno recuerda que ya después de ese impasse, los caballeros de bronce se pichaseaban a cualquier de plata que se les apareciera. Sí. De hecho. Entonces demostraron que ya como que los más habían logrado superar ese nivel. ¿Qué se nos viene ahora? Pero es que eso es una cosa que yo siempre critiqué de Sanseiya. O sea, está bien, que eso yo creo que yo leí en Wikipedia, yo solamente de todo lo que se los en Wikipedia, que era el hecho de que los caballeros de bronce, a pesar de que se echaban a cualquiera, hijo puta, me adelanto un poco, se echaban a los de plata, oro, platino, todos, los más siempre iban como los perdedores. Principalmente Seiya, obviamente todo el mundo detesta Seiya, de hecho el más siempre está rankeado en el último lugar de los personajes favoritos, pero es el hecho de que siempre empezaban como los perdedores, que ganaban por mera suerte, por un tecnicismo de que
Mae, por una vez toca el séptimo sentido y alcanza la velocidad de la luz y le corta el cuerno al O porque choqué violentamente contra un escudo, madre. Yo siempre he dicho que Seiya ganaba por Wa, Seiya ganaba por Wa, Shiro ganaba por huevo. Y porque se quitaba la Sí, vista. ganaba también por tecnicismo, porque al de Fensler en Asgard, el mal le echa una cascada encima porque si no, ese mal estaba muerto ya. Yoga ganaba por lástima, güey. Ella gana por una sola razón. Porque ese calor se sigue levantando, no importa lo que usted haga. Sí, más de Gana una. al contrincante. Demasiado harta. Es que digamos, no tenemos que irnos muy largos. O sea, si vamos a analizar toda la serie por las peleas de cada uno, tenemos que verlo muy claro. Seiya ganaba por necio, porque era necio, man. Era el punto que yo ese tener razón, seguí. ese más la cucaracha a la que usted le tira el zapato y la madre de alguna forma se la capea. Se llama perseverancia hasta la estupidez. Shiro ganaba porque de alguna forma se acordaba de algo que le habían enseñado mágicamente que le servía para esa pelea. Sí. Porque si no, se llevaba puta. Y eso siempre era de llevar el camino más doloroso para llegar ahí. De hecho, sí, Shiro siempre se sacaba una técnica secreta, ma, o un nuevo dragón. conocimiento importantísimo del culo, ¿verdad? Sí. Para resolver la De vara. hecho, acabo de recordar que Seiya también le pasaba que cuando estaba inconsciente le salía Marina hablando y le salía el otro hablando. Sí, sí. Pero eso es típico de los shows de pelea. No, pero siempre llegaban a decirle algo que no le preocupaba. Como No, es que en la primera pelea contra Gage, ¿cómo era que llegaba? Decía, ataca el punto débil del oponente. Mis manos son mi punto. Ataca el punto débil. Mis manos son el punto. Ataca el punto débil. Las manos. El único punto donde sí fue diferente, que sí cambiaron la tonada, porque ya todo el mundo sabe que el seguro, ya lo más, sabía que lo iba a cancelar, fue en Poseidón, que en Poseidón ahí sí, algunos de los primeros 5. No, porque vamos a lo siguiente. Yoga, ¿por qué ganaba? Yoga ganaba porque siempre le tocaba pelear con alguien del pasado del mae, que era compa del mae o que era familia del mae y que le quería enseñar algo. Por eso siempre ganaba. Sí, es cierto, ¿eh? Sean, ¿por qué ganaba? Sean ya ganaba, hay que- o bueno, al principio era por la cadena. Pero ya cuando llegaron los dorados, dijeron así como, mae, esa cadena, por favor, mae, por favor. Entonces llegó Iki y empezó a ganarle las peleas a Sean. Solo hay una excepción, que es la pelea contra Afrodita, cuando pelea en serio con toda la gana. Pero por una extraña razón a Toddy se le olvidó esa pelea y se concentra en todo el resto de las peleas de o el hermano me salva o me salva la cadena. Sí. Y Iki, que es el único mae que de verdad, El único que sí se Ay, que es más que llega y pone huevos. que después de que lo agarraron de tráfico de esclavos allá en la isla de la Reina Muerte, ¿verdad? Es el único mae que en realidad gana sus peleas. Eso también, pero ese en parte gana también por el síndrome de Seiya. Gana por necesidad. Yo lo que no gasto, entiendo lo dejo en es- polvo. Aquí yo lo que- estoy otra vez. Lo que no entiendo yo de esa historia entre Shun y Iki es que Iki toma la vara de irse allá porque también se supone que Él le ocupaba vacaciones. Ay, qué bueno. para salvar al mae después echan una hablada que es que no, que la otra isla era peor que la otra. Y yo así como, pero ¿peor en qué sentido? Bueno, sí. Como nota nada más, me gustaría hacer notar de que a mí me preocupaba mucho en un momento el estado de la glándula, esta glándula que La pituitaria. no es la pituitaria, pero Gran crecimiento. es una glándula que si a usted se le jode, a usted se le altera todo el horario de sueño, que era lo que le pasaba a Shiro, porque Shiro no podía terminar una pelea completa sin pasar durmiendo como unos 4 o 5 capítulos. O sea, te llegaba y o sea, tenían un límite de tiempo, siempre tuvieron un límite de tiempo en todas las sagas. Ajá. Entonces terminaban de pelear con un caballero, con un... Lo dejaban inconsciente. Sí, lo dejaban inconsciente y además se quedaba ahí por lo menos 5 capítulos hasta que se reincorporaba. Eso pasó con Tauros, es que Sí, es cierto, Shiro llegaba, ganaba una pelea como todo un pichudo, se echaba una siesta como de 7 capítulos, y otra vez vamos para adelante, ¿verdad? no sin antes haber caído dramáticamente, así como con el puño extendido, así como. Y el otro dijo, lo has logrado. Yo lo que quiero saber es Ya a lo dónde macho que dormía ese miedo, no, eso puta no agarra una pulmonía, madre. ¿Por qué de veras, madre? Porque le cuento que caer inconsciente allá en Asgard, madre, en nieve y todo, madre, pues echar un sueñito de 3 horas, Es que madre. usted no sabía, el man agarró los lobos, los destazó ahí mismo y eso se hizo. Es que el man se quitó el traje antes de llegar a pelear contra. Yo lo que no entiendo en esa serie es por qué
Porque Iki nunca les decía a los maes dónde estaba el atajo para llegar más rápido a la mitad. Era un egoísta. Siempre llegaba y pasaba horas ahí subiendo gradas y el mae llegaba allá. Yo me preguntaba eso y siempre me pareció extraño por qué Shiro siempre tenía que quitar la parte de arriba de la armadura. No lo entiendo, o sea, no entiendo. Hasta para sacar a Yoga del bendito tratado de hielo tuvo que quitarse la vara. O sea, el man estorbado. Y sin antes hacer el La ¿se acuerdan que quita las armas? ¡Papá! ¡Está todo lado! ¡Papá! ¡Las Es copas! demasiado pichudo. Sí, tenés sí, 12 horas para salvar a la... fracasaba como caballero, tenía potenciales en las olimpiadas, porque ese mae sabía usar todo, papá, mae, chacos, palos, espadas, escudos, mae, ese mae era como, ese mae era Chuck Norris, No, es que era la navaja suiza de los caballeros. Pero fue tanta la vara, ¿verdad? Que los maes duraron 1 hora con la explicación del mae para sacar el mae de la Sí, eso es cierto. Bueno, era como, ¿sabes? Hasta que tuvo que llegar una armadura así, mae. Eso es lo que tienen que hacer, hijo de putas. Sí, como, mae, Shiro, muy bonito que sabe usar los chacos y todo, pero mae, tenemos 1 hora, espérese que no he terminado. Ya, probé todas las armas, ¿cuánto duramos? Mae, di 40 minutos, bueno, nos quedan 20 para sacar al mae. No, lo que quería llegar, digamos, como para ir cerrando esta primera saga, porque tú pasas horas hablando de esa vara. Sobre la saga de Asgard. Bueno, Que para muchos. 12 casas ni hablar, porque No vamos a hablar de 12 casas lo vamos a dejar para con el número de la película. sí, pero es que digamos ya la serie, ¿qué es lo importante de la saga de Asgard? Que la saga de Asgard no existe, man. ¿Y por qué es importante? Porque es una saga muy buena. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Asgard tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. La historia es muy buena, los personajes los desarrollaron un montón porque todavía tiene campo de inventarse el personaje como le diera la gana. Sí. El único asunto es que es una saga lenta, con el mismo asunto de que es un relleno, tienen que hacer tiempo. Pues son 26 episodios. Ahí como el mae de la Matista, que duraron. Pero ese mae era un pichudo, Y lo otro más es- hecho 4 solo. Sí. El otro que es mi problema es que esa saga alteró la saga Poseidón y siento que cortaron cosas que hicieron falta. Por ejemplo, la pelea de Tauro contra el hermano de la flauta Sorrento de Sirena. Pichudo. Esa pelea pasa. Pero el Tauro no lo matan, porque yo siempre había entendido con El trabajo de él es proteger a los más que están tirados en camas de hospital después de las peleas de 12 casas. Pues él hace una pelea y lo que hace es engañar a Sorrento para que se vaya y Sorrento se va, según él con la cabeza de Tauro en la mano y llega con nada más el casco. Sí, mae, como En realidad todos los dorados utilizan la ilusión de sombra. Esa es la técnica de la tortuga, levantó la camisa. No, pero parece que el mae, supuestamente todos. No para, nosotros- es porque eso. Pero sí, o sea, la serie clásica tuvo sus momentos, ¿verdad? Tanto con 12 casas, Y la Asgard, infinidad de películas. Poseidón, Pobre esos Tauro, cuatro, realmente. Sí, el mae sí lleva palo. Sí, Porque no nunca hace nada, los deja pasar y el primero, el cane No, pero cañón es el es pobre divertido. mae. Tauro, la única pelea donde el mae de verdad hace lo que tiene que hacer, defiende lo que tiene que defender y se la cortaron. ¿Sí? Vea, Lástima. Y ¿verdad? gracias a esas peleas que el mae queda sordo y no escucha en la parte del santuario de Hades. Porque lo atacan por la espalda y el mae se da cuenta un poco tarde y en esas peleas cuestión de segundos es muy tarde. Y sí, logra matar al otro mae, pero se muere también. eso no si sé. partimos por esa lógica, ma, yo hubiera pasado a un ladito de Shaka, ma. O muy calladito, y ma, no me está abierto tampoco. Entonces, No, ¿qué? pero ese mae era diferente. Es que Shaka era diferente, man. Shaka es. O sea, si vamos a hablar de Shaka, tenemos que dedicarle por unos 10 minutos solo a Shaka. Shaka, mae. Pero volviendo así, la Es saga una puta que clásica- casi se echa 3 caballeros, man. Sí. La cuestión de Asgard, perdón, es que Asgard a los dioses guerreros los bustearon mucho. A los dioses guerreros, caballeros dorados, como les decían al principio de los intros. Sí. Eh, a los más los bustearon demasiado. Los más eran bestiales. O sea, había que tirarse hasta 5 capítulos a veces por cada dios guerrero para que lo mataran, ¿verdad? Sí, sí. Y muchos de ellos se suicidaron. Muchos de ellos como el de fuego, se me olvidó el nombre. Sí. Hager. caen de Hager verdad. era demasiado pichudo. Pero Hager peleó en adiós. hielo y después peleó en fuego, en lava, literalmente. Y uno así como, mae, se mae es toda. Todos esos ¿Cuál es más, mae? todos esos más. Thor, bueno, Tol, como le Tol. decían, Tol. Derecho neutral. Ese man era increíble. Ese man, el poder ese casi le arranca la cabeza a Seiya. O sea, Seiya era de goma y ese man casi le arranca la cabeza a Seiya de la monstruosidad de golpe. Todos esos más eran increíbles. O sea, sinceramente esa parte es muy tuanis. La gente a veces se estresa mucho porque duraban mucho y todo, pero ahí sinceramente
a mí me pareció en determinados capítulos que esos más eran más pro que los Caballeros de Oro. Sí, por el ese énfasis bug. que le dan, exactamente. Y yo Y me que esos acuerdo maes siempre pelearon. el mal tigre, el hermano, el gemelo, el tigre El Boti, blanco, el Cid. ese mal se la partió ahí, que riquísimo, y tras de ya cuando por fin le ganaron, venía Siegfried, que era re OP el mae, ¿verdad? Que Y no ese tiene un mae punto débil. se bajó a todo el mundo. Se me fue bonito que utilizaran bien los elementos de la mitología, como Siegfried con su único punto débil, ese tipo de detalles. Ya después, cuando empezó la saga Poseidón, Ya uno ya. sí, ya es cuando la vara ya... Es que yo siento que más bien le cobraron a la gente de Poseidón el boost que le hicieron Sí. a todos los maes de Sí, Asgard. sí, sí. Porque los maes de Poseidón debieron haber sido más pro. Sí. Y Es la que saga de Hades, con respecto a la saga de Hades, Pero es que la saga de Hades es un capítulo aparte. Porque bueno, la es que saga de ya Hades. es casi que O sea, una es que serie usted terminó con Poseidón, se ya aventando el pilar. Y ahí terminó de dar, no sé cómo, no hace falta alguien. Y años Y después, pasaron 10 años, casi más de 10 años para uno saber Que seguía. que seguía Hades. Sí, Y ahora, Hades fue. Un asunto entre el Asgard y Poseidón es que en el manga, usted donde los maes, a los dorados le ganaron nada más porque lograron explotar el cosmos al máximo. Entonces usted ve como que ellos tienen, yo siempre lo digo, como que ellos tienen un cosmos estándar que comienza como caballero de bronce, como van explotándolo, haciendo, porque eso es momentáneo, va aumentando el mínimo. Entonces las peleas contra los caballeros de los marinos de Poseidón, los generales marinos, usted los ve que entran en el estándar, explotan un poco y ya, que, digamos, no, sí son más, yo lo considero que son más débiles que los dorados, pero usted de los malos los ve más en peligro. Pero contra los de Asgard, usted los ve donde esos malos explotan el cosmos casi más que los contra los dorados. Entonces es eso, aumenta y casi no aumenta. los más de Poseidón eran un poco mañosos, porque casi todas las técnicas de los más, si usted lo analiza con calma, todos hacían trampa. Todos tienen truco. Todos hacían trampa. Son como el enemigos más de del caballo hacía trampa. Como amigos de Mega Man X. Sí, y el que de mataron a las técnicas bestias físicas. hacía trampa porque tenía como 8,000 gadgets, mae, ¿verdad? Después el otro playo tenía una lanza, mae. Salamandra, que uno de los mejores ilusionistas de toda la serie. Sí, y el otro playo con la lanza. Y el otro mae, mientras te cuento mi historia, mae, con yoga, mae. Y porque, mae, y siéntase mal porque por su culpa quedé tuerto, mae. GG, ¿verdad? Y ya el otro con la flauta. Sería interesante ver un show de esas peleas de otros personajes peleando contra otros personajes, a ver cómo hubiera ido. Es que a mí lo que me gusta de Poseidón es la parte. A mí sí me gusta la pelea final. Sí, la pelea final es muy buena. no, a mí me gustaba el concepto de los 7 mares y que me estaban despichados y la tierra estaba ya en la mierda. No, de hecho, y la parte. Lo que sí, es que muchas lo que las famosas semillitas que plantan de por qué lo que sigue después, de por qué los dorados no van contra los marinos. Es que son las cosas que no se explican en el anime. Exactamente. Y uno se queda con la duda. Fue hasta, como dices, 10 años después que tuvimos la oportunidad De entender. De entender. Las Y sagas- para nosotros aquí en Costa Rica, salvo que de pura guava podríamos conseguir los mangas, la única forma de entender qué era lo que estaba pasando en ese entonces era porque comprábamos la Taco Magazine. Sí, Y sí, estaban que esos nos maes contaban ahí la saga de Hades, ¿verdad? contando con lujo y detalle qué iba pasando en cada tomo. Y es que la saga de Hades como tal nunca se dio en televisión nacional. No, O sea, no todo el fue mundo parte. la vio por fuera o por cable. Pero o ese ya por tuvo la Netflix. ventaja que entró en la Sí, época de. No, después la dieron. Sí, sí la dieron, sí, Años, sí la- años después aquí la Sí, dieron. y Mucho. Son 13 años. Y la ventaja fue 12, que 13 años. Hades ya llegó en el periodo en donde el internet tenía ya como Sí, yo cierto me acuerdo. nivel y ya se podía descargar. Y... Sí, era ese momento donde lo voy a descargar la primera temporada. Se la voy a prestar porque usted es muy compa. Y la segunda temporada es que todavía no me la dejan prestársela. Mentira, no había salido. Pero era esa época donde usted podía conseguir las varas, bajar de internet, pero todavía el internet no era tan general como para que usted dijera así. Yo sé que existe, yo sé que hay, no me van a mentir así. Bueno, hablando, ahora cambiando ya el tema, sí, vamos a dejar serie Avancemos, clásica. porque si no. Avancemos. Vamos a hablar de pues, lo que son los nuevos, ¿verdad? Lo más nuevo de pero no una risa malvada de Hades. Vamos a hablar de los canvas y el episodio. Ok, entonces, para hacer lo que le encantó, para muchos que les gustó los canvas, pero sí, todo tiene su Aquí tenemos una lucha así de rivales. sí, como, entonces vamos a... Aquí se va a armar el pollón. Primero, ¿qué es los canvas? Bueno, Empezamos en orden el primer episodio G o... Bueno, primero, sí, no, empecemos en orden cronológico. por el episodio G y luego hablamos de los canvas. Cuando estaba saliendo Hades, entonces
¿El anime o...? El anime de las... Ajá. Se acercaron a un mangaka, un Okada, así como, hey, no estamos haciendo nada con caballeros, vamos a sacar una nueva serie animada, entonces, por otro lado dijeron, aprovechemos y sacamos este manga. El episodio G es, bueno, yo lo considero que está en cronología aparte por algunos detalles, sí se basa mucho en el anime. Son los caballeros dorados peleando contra los titanes, o sea, Cronos y sus hermanitos. Son 6 o 7 años antes de la serie original, cronológicamente. Es una serie mensual, entonces obviamente era muy lenta y tras eso hubo unos problemas ahí de publicación, entonces se atrasó más, pero 20 años implicando 20 tomos. ¿Cómo dijeron que estaron? No tanto así, no, pero este man por lo menos publicaba tomo por tomo. Eso lo hacía al final, sí. Casi al final era así como, ok, tomen 4 capítulos para que puedan vender el tomo y un par de meses después les hacen los otros. No como que Taro, que es por pura hueva que no lo hace. Sí, no. Ahí era por diferencias de opinión con la editorial. Y al final se arreglaron por dicha y más bien ahora está publicando una secuela. Lo que me gusta del episodio G es el diseño, que es lo que todo el mundo le critica. Es un asunto, es una o a usted le gusta o no le gusta o aprende a aguantárselo. Porque el diseño es un diseño muy pesado, se nota el uso de computadoras. Es un diseño que usted lo ve a color, se ve muy bien, en blanco y negro. El asunto es que uno se pierde. Está demasiado cargado el viñezo. Y el otro es que ese mangaka, ojalá nunca lo lleven a una clase de anatomía. 1, se queda. 2, posiblemente va a cambiar el modo de dibujo completamente. Porque la anatomía no hay nada que ver. Yo con episodio G, yo admito que yo episodio G no lo he leído y sé como lo básico, la premisa de qué trata y ya. Nunca le he entrado al episodio G porque yo a diferencia de Javier, a mí el diseño de personajes y el manga en general es lo que yo llamo el típico mangaka o el dibujante sucio, que llamo yo un dibujante sucio, que llena tanto detalles las cosas, que las cosas se ven cargadas y ya no se ve, por lo menos estéticamente ya no se ve bien, ¿verdad? O sea, cargar un diseño con tantas cosas. Y a mí me gusta algo que por lo menos sepa yo dónde empieza la armadura, dónde empieza el cuello, el tipo, ¿verdad? Sí, ahí es un asunto de que el episodio de nosotros, bueno, en ese momento nos había llegado con scans bastante malos. Yo sí tengo la suerte de tener los primeros 4 volúmenes y usted ve en el papel y se ve mucha diferencia. Usted ya ahí ve los detalles y usted más bien dice qué montón de detalles, qué chido que se ve ese montón de detalles. Pero a la hora de las limpiezas a medio palo de la gente para sacar el capítulo rápido y que son los únicos que lo sacan, entonces se pierde demasiado y yo le la razón haciendo, mejor no leerlo todavía. Ahora hay una editorial mexicana, Camite, que lo está sacando, llevan 5 volúmenes, que esperan que saquen unos 10 para mandarlos a pedir, que nos manden para acá todos. Y si quieren más sacar copias, que mandar a pedir varios, porque sale más barato pedir en bot. Nos ponemos de acuerdo. Sí, será pero honestamente, en cuanto a historia, la historia es muy buena. La principal crítica es que de nuevo el protagonista se lleva toda la historia, en este caso es Sayori, haciendo una historia super chill. Y la otra principal crítica es algo que los dorados son todo palidez en comparación. Sí. Ya me perdí el hilo que llevaba. Muchas gracias, Calle. Bueno, que los dorados ahí son muy fuertes comparados con los dorados de las 12 casas de la original. Que sí. Pero ahí es que ahí duramos una hora en la discusión del nivel de poder verdadero de los caballeros dorados. Sí. Y más bien después lo arreglan un poquito diciendo que los titanes les están robando energía. Entonces los titanes son más débiles de lo que deberían ser. Ok, aún lo que los deja todavía más OP a los maes. Sí, no, entonces ahí usted dice, ok, los dorados está bien, son poderosos, son caballeros dorados, pero a la hora de pegarse de golpes contra titanes que son dioses, ya se le bajan los titanes un poco el nivel y dice, ok, ya están peleando más en... Sí, es difícil, pero es asible. Es como, por ejemplo, digamos, yo sé que en la saga de Hades, en el manga, por ejemplo, yo fui de los que leí el tomo por tomo de Otaku, que cuando ellos llegan al castillo, ellos dicen que ahí inmediatamente dicen que los caballeros dorados pierden una cuarta parte del poder. Quedan con una décima parte del poder. Perdón. Pero yo estaba viendo un día estos, la saga en animación no lo menciona, entonces eso no explica a los maes que queda Radamantis como un dios, y para mí Radamantis es el más débil de los 3 jueces. Sí, de hecho. No, pero sí lo mencionan cuando ellos lo mencionan cuando están dentro del Hades, Canon lo menciona.
pero ya... No, Ya cuando era muy tarde. Pero antes que le di... Ah, no, sí, perdón. Es Cano contra, pero el que Radamantes es el que está frente a él. Que le dice que es por eso que le pudo ganar tan fácil a los tres. Porque si no, yo estoy seguro que entre esos tres le hubieran hecho matraca completamente a Radamantes como si nada. Sí. Tal vez en un 1 a 1 sí hubieran tenido dificultad, porque los jueces sí son un toquecito más fuertes que los dorados, en mi opinión. Sí, supuestamente Sí, son solo son tres, más vale. jueces, más fuertes que los Dorados, sí, Sí. son solo tres, tienen que defender. Son como por decir así los élites, porque bueno, leyendo Wikipedia como los pasos 12 que son como los más importantes, los 12 más fuertes de Atenas, los 3 más fuertes de Hades, Bueno, ellos 3 tienen que valer por 12 dorados, Sí. ¿verdad? Yo tengo una duda ahí. Y los de, creo que Los celestiales, después los los terrestres. celestiales y los terrestres que son como platas y bronces, una mezcolanza, y algunos que son como ahí hay dorados. discusión porque no se ha dicho nada claramente, pero sí tendría que ver la lista de también qué tienes que para ver. Thanatos y usan Sapuris. Sí, Ok. Esos, usan Eso- Sapuris, sí. esos Sapuris son supuestamente también... son Kamuris. No, son Sapuris. son Kamuris. Igual, de hecho, la de Hades también es una Sapuri y la de Atenas es un Cloth, o sea, los verdaderos Kameis de ellos no han salido. Ah, ya. Ellos usan la versión terrenal. Porque Ya, es ya. un asunto que más tarde uno asume y comienza a pensar después de la... Cuando ya vamos a hablar en Next Dimension de por qué las armaduras evolucionan de vuelta a las Sí, normales. porque De que los Poseidón Kamei... usa escamas Sí, también. Poseidón usa escamas. De que las Kamei solo pueden existir en un lugar como los Elíseos o un lugar como el Monte Olimpo. Pero eso ya son suposiciones y conversaciones medio inventadas por uno O sea, hablando- para dar razones de por qué eso sucede. Hablando de eso, es unas cosas curiosas con respecto a Kurumada, porque hay muchas cosas inconclusas, muchas cosas abiertas. O sea, la misma del asunto, por ejemplo, en Hades, uno no sabe realmente todos los rangos, cuántos habían. O sea, se sabe que eran los 108, pero esos cuántos eran celestiales, cuántos Eso eran sí, ya sabes, son terrestres. 72 y yo no con la matemática. Ah, ok, Porque los están demás. basados, el asunto de las 108 estrellas están basados en una novela que en japonés le dicen Suikoden, no van a reconocer por el nombre de los juegos, donde uno usa 108 héroes. Y la lista de estrellas está, y la lista de cuáles son terrenales, cuáles son... ¿Y cuáles salieron? celestiales. Pero al final es que después Sí, es que tan actualmente resumido. Yo eso hace 5 años lo hice en Wikipedia, la lista completa de cuáles salieron y cuáles no. Y ¿Cuál es? En ahí teoría, nada más en que las se- sagadas no salen las 108. No. Para que salgan las 108 hay que juntar los de los Canvas No, ni aún así. con los Pero- de Hades, y ni aún así todavía quedan debiendo. Igual pasa con los los santos. 38, sí. Y no se sabe todavía a ciencia cierta cuál es la lista verdadera de los 24 de plata. Sí, pero eso es un truco muy bueno. Más bien hacer una fuerza, porque entonces usted comienza a hacer fanfics de personajes que no existen en la serie, a hacer personajes originales y dice que chido mi personaje que sería así, así, así. Y yo hago un Y fanfic los con personajes spin-offs así, así, le así. ayuda a los Y los spin-offs spin-offs. a poder explotar otras constelaciones, cosas que están haciendo de hecho los spin-offs. Sí, y a pesar de que vale como 27 santos de plata. Eh, Ya sumaron más. Sí. Entonces, desde episodio G, Bueno, el vamos. episodio G, hay que leerlo, sí, considero que es muy bueno, pero la edición que hay ahorita, sí, pirata, es horrible. Sí que no ven. Así que mejor espérense como que alguien compre los originales y los escanee, como siempre. o una versión decente en internet. No, es que en el decente no va a salir. O, cómpralo. Sí, apoya Vale la pena. Apoya a los Apoyo, vale la pena. Al final, dentro de todo el canon, ¿en qué ven? Ok, episodio G toma elementos del anime, por ejemplo, viene la parte donde Saga cambia la vestimenta de patriarca normal que hubiera sido Shion a la vestimenta de Ares, en cuyo caso él dice por qué se va a llamar Ares en lugar de Arles como lo tradujeron, que él iba a ser el dios de la guerra en esta tierra, iba a ser iba a ser la guerra y que iba a aprovecharse de ese nombre, pero obviamente no es que lo posee el dios, es simplemente que él toma ese nombre para ser más Derecho de autor. Para ser más cool. Para ser más cool. En cuestiones de canon, yo tengo un rato querer sentarme a buscar qué choques tienen con el manga y qué choques tienen con el anime. Solo encontraba así con el manga, la aparición de Ares y el hecho de que Okada no le toma tanta importancia, a diferencia de otros, pero tampoco va en choque directo como otros que ahorita discutiremos. No, tranquilo, no va a ser tan grave, ya.
Entonces, El problema es que me senté mal, yo quería reventar una jarra de eso con la cabeza. No, lo que podemos. Bueno, sí, son peligrosos. Podemos seguir entonces con los canvas, ¿verdad? Vamos con Los los canvas. canvas. Ahora sí, me saquen las cadenas, se amarren al oso y... ¿Dónde están los perros? Pero Leo, usted es grande, usted es que galoso, ¿va? Depende, man. La última vez que hablamos de los canvas, bueno, yo no usaba anteojos antes, ¿verdad? No, voy a empezar diciendo. El problema, a mí me gustó los canvas. El problema que tengo es que hay un porcentaje de los fans, que son los que les encantaron los Caballeros Dorados desde el puro principio, que son muchos, que lo ponen como si los canvas fueran lo mejor que ha salido de Sansella. Los canvas es bueno, es una buena manga, tiene buenas peleas, tiene Caballeros Dorados muy pichudos, pero considero que la historia se diverge demasiado, sale por la tangente en varios momentos, que el protagonista no tiene el peso que debería tener, pero ni Tenma Pegaso no tiene nada de peso como protagonista. En lugar de él jalar la trama, los Caballeros Dorados andan jalando de él para un lado para el otro. Entonces siento que eso le quita muchos puntos. Yo siento que no, bueno, ya aquí entrando, porque lo que somos Calle y yo, ¿verdad? Y no sé si Leo, Calle y yo sí nos gustó mucho los canvas. De hecho, yo soy de la idea de que los canvas es demasiado bueno porque cumplió muchas de las cosas que ya uno después buscó en el manga de Kurumada original y no los encontró. Y es el hecho de que, digamos, en primera instancia, lo que yo defiendo los canvas es, a diferencia del oso, la historia. La historia de los canvas es muy interesante. El primero, el setting histórico, que es en 1743, le da como más riqueza y le da como más misticismo a ese asunto de los caballeros, ¿verdad? Que vi en los 80s, que es donde transcurre la historia Kurumada, ¿verdad? Eso en primera instancia. Segundo, el desarrollo de personajes. Uno, hay desarrollo de personajes, punto. O sea, los canvas uno sí conoce, a diferencia del Sansella clásico, donde uno nada más conocía a los 5 protagonistas y Athena, uno que otro rimado, ¿verdad? En los canvas sí se cuentan y sí te desarrollan a cada uno de los personajes. Y se enfoca en algo que, vamos, o sea, lo que hizo atractivo Sansella fueron los benditos Caballeros Dorados, ¿verdad? Y de eso se trata la Guerra Santa, de ver a los Caballeros Dorados, ahí, peleando una guerra, y en los canvas sí se siente ese asunto de que es una guerra, es una guerra de los dorados, o sea, el ejército de Atenas contra el ejército Y tenemos al oso diciendo no. Ahí voy a diferir. Pero antes Vea, usted y yo somos los comentaristas. me gustó el hecho de que, digamos, de que sí se vio a todo el ejército de Atenas breteando, o sea, no solo los dorados y 5 pelagatos. Ahí tuvo que joderse todo el mundo, mae. Ahí más bien, perdona que te interrumpa, pero a mí más bien, yo estoy de acuerdo con el oso en ese sentido. A mí personalmente me gustó los canvas, me parece muy buena. Yo los canvas la veo como la parte que viene a explicar por qué la pelea con Hades de Sansella, ¿verdad? O la serie clásica, es tan tuanis, o es tan elaborada. A mí me parece que, o sea, los canvas es lo que le faltó a Hades para hacer tuanis. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Y no que Hades sea malo, o sea, no que Hades el de la serie sea malo, es que le faltó pero le faltó, o sea, sí quedan demasiado uno al aire. Eso es lo que yo digo, que lo siento como incompleto. En cambio, comparado a, por ejemplo, al escenario de ¿cómo se llama? Santuario, o el escenario de Poseidón, donde uno veía el completo, ¿verdad? El panorama completa, uno ve Hades y uno dice, madre, ¿qué falta? Iban por los palacios y de repente se perdieron y llegaron al final. Pero iban así, ¿dónde están los jueces? ¿Dónde están los jueces? Iban volados. Uno no puede disfrutarlo. Es un asunto de, ahí es por el lado del asunto de que ya le dijeron, ya el anime se acabó. Entonces ya el manga no le queda mucho tiempo, así que vaya recortando y vaya dando un cierre. Pero entonces, a eso de lo que sí dice de los canvas, en una entrevista de Shiori, de la mangaka, es que Kurumada le dio un grupo de lineamientos. Entonces, antes de que esa serie termine, esto es todo lo que usted tiene que hacer. De ahí en adelante, rienda suelta. Llegó un momento donde le dijeron, ella dijo, señor Kurumada, me están diciendo que alargue el manga, ¿qué hago? Lo que quiera. Y usted se pone a leer los canvas y usted puede notar ese momento. Pero aún así, yo siento que, digamos, y ese principal atractivo, sí se siente un mejor desarrollo de personaje. No quiero criticar a Kurumada y a los fans de Kurumada, pero digamos, salvo los 5 protagonistas
que no son muy diferentes los unos de los otros, ¿verdad? Casi no hay desarrollo de personajes. En los Canvas sí tenemos un desarrollo de personajes. Sí, no, porque por ejemplo, si uno agarra Sansei clásico, quita las cosas de relleno, uno puede ver exactamente cómo va evolucionando el personaje. Claro, uno ve cómo es, pero es que vamos, con los Canvas, sí, por ejemplo, yo en lo personal, una de las cosas que más me gusta es el diseño. El diseño, y eso porque uno dice, madre, que ¿qué es lo primero que dices? Que feo que dibuja ¿qué dibujo más feo tiene Kurumada, man? Pero hablando, ahora que van a mencionar el dibujo de Kurumada, a mí me parece que el dibujo de Kurumada para ese momento siempre ha sido tuanis. O sea, bueno, he escuchado mucha gente diciendo que es que Kurumada dibuja muy feo, que dibuja muy mal, que por eso los Canvas es mejor. Pero en realidad tenemos que ver que Kurumada creció con Mazinger, con Astro Boy, con todos los clásicos. Es que yo lo dije antes de que no estudiara. El dibujo Kurumada es un dibujo completamente ochentero y se ha mantenido ochentero y así va a ser siempre. Sí. Y es parte de lo bonito, que a mí me gusta porque sinceramente cuando vi los Canvas me gustó mucho, pero yo lo vi como ¿qué les digo? Como cuando uno veía Transformers clásico contra Transformers redibujado. Me explico, que ya aplican otras técnicas, replican otras cosas. Entonces, obviamente van a haber ciertos cambios y todo, pero a mí me parece que el dibujo de Kurumada se pone muy acorde cuando tenemos claro la época y todo lo que se desarrolla. A mí, un segundo punto que me gustó mucho de los Canvas es que es donde uno dice, así, o sea, es los santos e inclusive los mismos jueces, así es como el nivel máximo, como que uno se lo imaginaba. Porque tiene técnicas adicionales, los más se ven todavía más pichudos que los más en la Los más tenían varias técnicas también. Y si lo comparamos con Omega, a veces yo es lo que siempre vacilo por ellos. Digo, yo siento como que a través de los años los más han ido perdiendo. Fueron bajando de nivel. Sí. No, también han ido perdiendo relevancia en la historia. Sí, y obviamente en otro orden se le da más relevancia a un lado. Y otro asunto de los Canvas es que yo sí siento que las personalidades, por lo menos de los 12 dorados, son más interesantes, porque digamos Xion y Mu, bueno, sí son muy similares, pero digamos niveles similares de lo similar que es un Ayoria o un Milo, más, es demasiado. Ahí sí se siente una individualidad por parte de cada uno de los personajes, porque vamos a ser honestos, en Sansei clásico los únicos que tenían una personalidad bastante interesante y marcada eran Afrodita y Máscara de Muerte. Todos los demás lo único que son es un montón de sabiondos y presumidos, que cada uno tiene un mood puesto siempre. Este es pasivo, este es todavía más pasivo, este es frío, este es un hijo puta, este otro está más hijo puta. Vos sabes que a mí me parecía eso nada más con Ayoros. O sea, Ayoros siempre me pareció que era el mae que era así tan interesante como una pared blanca. Eso era lo que me parecía Ayoros. Pero eso. Todos me parecía que tenían como una cierta, por ejemplo, Mu era el legítimo mae tranquilazo, ¿verdad? Entonces me iba comiendo ahí. El mae que era buena nota, tranquilo, ¿verdad? Pero que al final era poderoso. Aldebarán era el más juega vivo, que por ser grande era así como, son muy rudos, pero que al final todo el mundo se aburría. Es que era vivo por fuera, pero Saga sí está muy completo. Tenían que desarrollarlo. Tienes que manejar el asunto de dos personalidades. No, pero es un asunto de que en la serie original los Caballeros Dorados son personajes completamente secundarios. En los Canvas es el protagonista de turno, como digo yo. A Tenma pierde el realmente para mí, lo dan al dorado. Y es que, por ejemplo, yo siento que Tenma existe por un asunto de compromiso. Sí. Porque es el personaje que tenía que estar y parte de la misma mitología, y porque es el nombre de la vara y es el Pegaso y bla, tiene que existir, pero es un personaje, ¿cómo se llama? Narrador. Sí. No es un personaje protagonista, simplemente está ahí para ver para contar qué fue la Guerra Santa y para la parte final. Más bien los Canvas, uno visualiza los Canvas como capítulos individuales por caballero. Sí, exactamente. Sí, al final Shiori dijo, terminemos esto y hagámoslo como yo quiero. Simplemente está sacando volúmenes separados para cada caballero dorado. No, y lo que yo valorizo mucho, o sea, en el tema de desarrollo de personajes y toda esta vara, es que también hay que valorizar la temporalidad en que se está sacando la serie. O sea, una serie basada en los 80, la verdad es que vale verga. O sea, era una serie, capítulo, y era una voladera de cañazos y era lo que querían ver. Sí, era una premisa muy básica. Actualmente, entre comillas,
el anime evoluciona, entre comillas. Y esta muchacha se dio cuenta de varios elementos, o sea que ya había un nivel de fangirl más alto. Se necesitaba, era necesario. Cada uno tiene sus signos y no pongo un caballero dorado, se enoja conmigo. Y otra cosa que yo, y eso yo lo valorizo a través también de Gundam, por poner un ejemplo, el valor comercial de la serie. Sí. Usted necesita que esa serie venda algo, porque si no le cancelan al anime. Exactamente. Entonces, los Canvas representan para mí eso, y que sí, evidentemente en dos Canvas uno siente que Tenma, Habu y la china esta pichúa, no es una china, Yuzuriha son personajes que, si bien es cierto, no son malos, no son protagonistas, uno siente que sean importantes. Yo sí agradezco que por lo menos ver a un Yabu, digo, a un Yabu un poquito más, y tiene un machete. Yato. Y tiene un machete gigante. Es que a mí lo que me molesta son esos tres personajes, de hecho, porque ellos por sí solos nunca logran nada, o sea, no evolucionan, no. Y el problema es que los más no se tienen que esforzar, porque siempre va a llegar el caballero de turno, el caballero dorado que esté enfocado como Manigordo a salvarlos. ¿Por qué? Sí, demasiado. Ya están antenidos y dice, total, si nos verguean va a venir el dorado de la temporada y nos va a salvar. A tener su flashback y morirse. Yato y Yuzuriha son los guardaespaldas de Tenma. Tenma sobrevive solo porque tiene una relación directa con Hades y porque todo el mundo sabe que se va a convertir en el caballero con las todos se sacrifican por él. ¿Sí? Pero a mí lo que me gustó en los Canvas, y algo que sí tengo que reconocer, es que en los Canvas vos sí sentís que cada uno de los dorados tiene cierto poder. Por eso, porque ella le dio importancia a ellos. Algo que a mí no me gustaba de Senseiya Clásico es que, vea, si usted compara, no vamos a entrar en la eterna pelea de comparar los poderes de los dorados, pero digamos, si usted pone a un Saga o a la par de una Afrodita, por supuesto, que uno sabe que Saga está muchísimo más arriba que Afrodita, ¿verdad? No es lo mismo en los Canvas. Usted pone a Rasgado de Tauro a la par de Albafica, y usted sabe que esos dos se dan duro y ahí se quedan, y cualquiera de los dos puede pichasear al otro. La famosa pelea de los sí se siente más equiparado el poder de ellos, ¿verdad? Pero es que vuelve al mismo tema ese de que es que en los Canvas se les da prioridad a los caballeros dorados. El único que siento yo que sí se pasó de la raya fue Leo. Pero también el más final que no hizo nada. No. Insisto, ahí más pichu es Manigordo y Alfabica. Manigordo porque se le a los dioses. Yo sí concuerdo con el oso en cierta parte donde la historia uno siente que el tren se fue por otro lado. El asunto mío, que yo creo que no puede ser lo mejor, es el asunto de que ponen el fanservice de los caballeros dorados, son súper poderosos antes de la historia. Por ahí es por donde yo siempre lo peleo. Que sí, yo no voy a andar peleando en serio porque a mí también me gustó la serie, yo también la veo, y de hecho quiero volverla a leer y en algún momento estoy esperando que saquen el otro pack de ovas en algún momento del futuro. Sí, la verdad pero ahí también hay un pleito legal con Toei. Bueno, pero la parte legal del asunto. Y yo creo que, de los cambios se puede hablar mucho, pero por lo menos ya dijimos cuáles son los elementos. Yo quiero que lo que yo iba a decir nada más para hacer el anuncio, que en algún momento voy a sentar y hacer un review volumen por volumen de los Canvas. Muy bien. Sería bueno. Eso sí, antes de cerrar lo de los Canvas, sí, algo que sí quiero mencionar, porque no se puede ir, es la Atena de los Canvas. Sí, Sasha, a la par de Saori, pero Saori es una niñita estúpida, sí, Sasha la entrenaron, Saori no. Sí. Y la otra diferencia también es Saori mantuvo vivo a 5 idiotas que lograron hacer todo. Sasha no, a Sasha se le murió todo el mundo. Y al fin y al cabo, ¿qué hace? Va y se encierra en un cuarto con Hades y se acabó. Pero igual, hizo más. ¿Quién sabe qué le hizo Hades? En realidad no. Conteo de secuestros de Sasha. 2. Conteos de Saori. Todavía hay pendientes. Ok. Pero tenés que ver qué logró Saori. Conteos de guerras ganadas por Saori. Y Saori logró de una vez por todas deshacerse de Hades. Sí. No, volvemos al tema de la temporalidad. No, en realidad técnicamente no es que Hades vuelvan a sacar otra vez en la base. No, a Hades básicamente le matan el cuerpo original. Ahora, y el asunto es que despedazan el Hades, no sabe qué se va a pasar. Pero lo que va a suceder es que al igual que Atena, al igual que Poseidón, su alma va a seguir renaciendo en un cuerpo humano, en lugar del Mae tener su cuerpo de verdad y estar poseyendo a alguien más. Ok, vamos a cerrar los Canvas. Ahí ustedes vieron toda la discusión que se dio. Pero al final van a llegar a la misma conclusión, es una buena serie. La verdad es que se entretiene y vale la pena leerlo. El otro asunto es que más adelante vamos a explicar por qué, pero los Canvas es una línea de tiempo aparte.
Así no, 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 dentro canon, del asunto del canon, porque está el asunto de Next Dimension. Sí, pero que ya seguimos en ese mes. Ok, vamos a